No solamente leerlo, oír. ¿Por qué razón? Vamos, cuando ya entremos al capítulo 19, se nos va a dar la definición de lo que es el testimonio de Jesús. Por adelantado, ¿alguien sabe qué es el testimonio de Jesús? Usted sabe que tiene un significado, el testimonio de Jesús. Cuando dice bienaventurados los que guardan el testimonio de Jesús. Hay diferentes capítulos que habla del testimonio de Jesús. Se lo voy a dar por asignación que lo busquen. ¿Qué significa el testimonio de Jesús? Y entonces somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque entendemos en realidad lo que es la palabra de Dios. Algunos dicen, pero si en la iglesia nos vamos, ¿para que yo tengo que estar estudiando el Apocalipsis? Porque somos bienaventurados, porque sabiendo lo que viene para los moradores de la tierra, nosotros nos cuidamos y cuidamos con temor y temblor nuestra salvación. Y nos esmeramos por salir adelante, vencer y recibir la corona de vida eterna para librarnos de estos juicios que vendrán sobre los moradores de la tierra. Por lo tanto, nos esforzamos y decimos, esa bienaventuranza es para mí, por lo tanto, soy bienaventurado si leo y oigo la profecía. Amén. El testimonio de mi Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Bien, vamos con él. Selvin con el 9 y el 10. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Amén. Este era el mensaje del tercer ángel. Vimos 3 ángeles en la escena, ya vimos lo que dijo el primero, lo que hizo el segundo, y ahora este tercero, enfatizando lo que vimos en el capítulo 13. Gloria a Jesús, porque vimos, ¿verdad?, de que, como dice, ¿verdad?, que este ángel decía a grande voz. Este ángel los siguió. Cuando dice los, porque está siguiendo a los 2 primeros ángeles. Y dice, el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz. Gloria a Jesús. ¿Por qué razón? Porque en el verso 13 vimos, bueno, que antes de continuar dando la explicación, pues espera que lo lea Elba, que le toca a Elba ahora. Amén. Espera el micrófono, que se lo van a llevar. Ay, Padre, 13:15, ¿verdad? Amén. Ay, Padre, sorry. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Amén. Ya esto lo vimos en el capítulo 13. Se le permitió infundir aliento a la imagen. ¿A quién se le permitió, Jonathan? Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a los que no la adorasen. ¿A quién se le permitió infundirle aliento a la imagen? A la segunda bestia. A la segunda bestia, amén. Al falso profeta. La segunda bestia es el falso profeta. Ese falso profeta le infunde aliento a la imagen para que mandase a matar a todos los que no la adorasen. Bendito el Señor. Entonces, ahora aquí vimos aquí que dice, y el ángel, el tercer ángel, pues siguió los otros 2 y siguió diciendo a gran voz, amén, si alguno adora a la bestia y a la imagen, amén, y recibe la marca en la frente o en la mano, ahí hay una comita porque entra el verso 10, pero vamos a dejarlo en la comita, y si recibe la marca en la frente o en la mano, ya en el 13 se había demandado, pero vamos a ver lo que nos dice el 16, mi hermana leyó el 15, donde una vez que se le infunde aliento a la imagen era con el propósito de que hablase y mandase a matar a todo aquel que no la adorase. Pero miren lo que nos dice el 16. Espera el micrófono. Fuerte, con voz de trueno, digo. Okay, y así que todos pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente,
Amén. Eso dice el 13:16. Amén. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano o en la frente. Esa era la ordenanza para todo el que, ¿de qué manera adoraban la imagen? Una vez que se ponía la marca, ya eso era símbolo de adoro a la imagen. Y les rendían pleitesía y les rendían adoración a la imagen de la bestia, bendito el Señor. Así que el esfuerzo del falso profeta, que es la segunda bestia, era lograr que una gran cantidad de gente se marcasen, fuese en la mano o en la frente, y que su único esmero fuese adorar a la imagen y a la bestia. Ahora aquí, el tercer ángel que viene, ya se anunció el evangelio eterno por el primer ángel. El segundo habla de la caída de la Gran Babilonia, que ya dijimos que la Gran Babilonia se está refiriendo a la gran ciudad de Roma. Ahora pues vemos, ¿verdad?, de que este tercer ángel está diciendo, y si alguno recibe la marca, ¿por qué razón? No va a haber perdón para aquel que se deje marcar con la marca de la bestia o de su imagen, bendito el Señor. Porque una vez que ya reciban la marca, ya indudablemente son propiedad de Satanás. Y Dios defiende lo suyo. Pero como Dios le ha dado libre albedrío a la raza humana, bendito mi Dios, la raza humana decide, ¿soy propiedad de Dios o soy propiedad de las tinieblas? Y el que reciba la marca, una vez que la reciba, ya definitivamente se convierte en propietario del príncipe de las tinieblas, bendito Jesús. Y cuando dice, ¿verdad?, que si le recibe la marca en la frente o en la mano, entonces aquí ya pues, leyó mi hermano también, el pasado el 9 tenía así. Ok, pero vamos a ver qué nos dice Salmo 75, 8. Espera un momentito, espérate. Ahora. 7:5. Fuerte. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Amén. Ahí está hablando del vino del furor. Y está ahí en la Biblia, encontramos aquí en el capítulo 14, luego veremos en el capítulo 16, que habla del vino del furor de la fornicación en la cual cayó la humanidad, y también habla del vino del furor de la ira de Dios. Y aquí pues vemos, ¿verdad?, que en este Salmo 75 está hablando del vino del furor de la ira de Dios. El vino del furor se está refiriendo a la ira, al juicio, al castigo que Dios derramará sobre todos aquellos que le llevaron la contraria, sobre aquellos que no se propusieron a guardar la palabra de nuestro Dios. Por eso entonces en el verso 10 que leyó mi hermano, observen que dice, él también, y cuando dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, ¿a quién se refiere a él? Él también beberá. ¿Quién es él? No. Lleven la secuencia lo que estamos diciendo. Acuérdense que el 10 es una continuación. Él también beberá. ¿A quién se refiere? No. Llévenle la secuencia. Amén. El verso 9 es una continuación del verso 9. El verso 9 dice, el que reciba la marca, escúchenle, hablan en singular, el que reciba la marca de la bestia y adore a la imagen y reciba la marca en la frente o en la mano, él. Entonces, al día que dice él, se está refiriendo a lo que dice el 9. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que fue vaciado, puro, en el cáliz de la ira de Dios, en el cáliz de su ira. Entonces, ¿qué es el cáliz? ¿Quién me explica lo que es un cáliz? Una copa. ¿Y dónde vemos usualmente la copa? En la mesa. Eso es una sinécdoque. La sinécdoque es la parte por el todo, pero dime el todo por la parte.
Bueno, es válido, pero yo te estoy pidiendo el todo por la parte, no la parte por el todo. Amén, que es un accidente. ¿Okay? Y hoy en día, ¿dónde se ve la copa del cáliz? La iglesia católica, cualquier iglesia católica. Amén. Todas las iglesias católicas usan un cáliz. Y especialmente en el Vaticano es superior el cáliz del Vaticano. Ese cáliz del Vaticano es de oro. Quizás los de las iglesias sencillas de los pueblitos nuestros será un cáliz similar, pintado de oro, pero quizás no es oro. Pero el que está en el Vaticano es oro puro. Ese cáliz es donde se echa. Usted sabe que ustedes, los que fueron católicos, ustedes saben que los sacerdotes en el cáliz se echan el vino. Y para cuando van a dar la hostia, lo que se le llama la cena del Señor, ellos le llaman la hostia. Entonces echan el vino en el cáliz. Y ustedes saben pues el vino y el pan cuando lo van a repartir. Pero esa copa, ese es el cáliz. Y lamentablemente pues vemos, ¿verdad?, de que ahí se está usando simbólicamente el vino que se echa literalmente en el cáliz. Se está tipificando al vino de la ira de Dios que se echará y será derramado. Y eso lo veremos en el capítulo 16 en las 7 copas que se van a derramar comenzando con la naturaleza, amén, hasta terminar a lo último, que lo veremos en los 7 juicios de las 7 copas, amén. Pero vemos que entonces, en el verso 10, basado en este verso 10, tengo por aquí otra cita, a ver, se me pasó la página, ¿dónde estaba yo? Ok, leímos el 16, ok, vamos, el 16-19, Maribel. ¿A ti fue? Giovanni. Giovanni. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Amén, bendito mi buen Dios. A esto cuando ya entremos al capítulo 16, vamos a estar viendo estos acontecimientos, ¿verdad? Porque cuando dice la gran ciudad se dividió en 3 partes. Amén, pero eso no voy a dar la explicación de eso porque cuando lleguemos al capítulo 16 es que vamos a estar hablando de esto. Pero la última partecita cuando dice, ¿verdad? Cuando dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Está refiriéndose cuando dice, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle del cáliz de su ira, del vino del furor de su ira, refiriéndose el castigo que se merece. La ira de Dios donde será destruida, que luego veremos más en ese mismo capítulo, que jamás será encontrada porque será derribada totalmente. Bendito mi Dios. Por eso es que comienza el verso 19 diciendo que la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Pero quise citar ese texto por adelantado para ver, ¿verdad?, el cáliz del vino de la ira de Dios y el cáliz del vino de la fornicación de la gran ciudad que prostituyó a todas las naciones. Gloria a Jesús. ¿Algún comentario? Tengo una duda donde esto es lo que viene ahora, pero anteriormente cuando Babilonia cayó en el tiempo de Abraham. Es algo parecido a lo que va a vivir ahora en el tiempo. Bueno, como dijimos, la Babilonia literal, aquí no se está refiriendo a la Babilonia literal, como dijimos, la Babilonia literal ya eso fue un imperio que pasó, ya su tiempo pasó, por su manera de vivir fue que Dios permitió que llegara otro imperio y la derribara. Ya esa Babilonia literal quedó afuera, por lo que se utiliza como una tipología de la Babilonia literal a la Babilonia espiritual, es por las maldades, la idolatría, la inmundicia que sobresaltaban esta gran ciudad. Porque Babilonia fue donde vino a ser el eje de la idolatría, la Babilonia literal. Pero entonces la Babilonia, sabemos, ¿verdad?, que el imperio romano
adquirió cualidades del primer imperio, que era el de Babilonia, del segundo, que eran los medos persas, del tercero, que eran los griegos. Esas tres cualidades las adquirió. Por eso fue que cuando Juan ve la bestia, refiriéndose al cuarto imperio, dice, ¿verdad?, dice que la bestia se parecía a un leopardo, y el leopardo dijimos que representaba a Grecia. Amén. Dijimos que tenía pies de oso, y el oso representa a los medos persas, y que tenía cabeza como de león, representando a Babilonia. En otras palabras, que el cuarto imperio llevaba todas las características y las cualidades de este primer imperio, Babilonia. Por eso se utiliza aquí simbólicamente a Babilonia, y se le llama a esta gran ciudad, que es Roma, se le llama la Gran Babilonia, pero no refiriéndonos a la Babilonia literal, sino a esta ciudad que es cuando, que ya dijimos, Daniel 9:26, de a donde saldría el príncipe, amén, cuya ciudad destruyó el templo 70 años después de Cristo. Y sabemos que la ciudad que destruyó el templo 70 años después de Cristo fue Roma. Y bien claro, Daniel nos está dejando ver que de ahí saldría el líder mundial al final de los tiempos. Amén. Gloria a Jesús. Pues seguimos basados en los versos que leyó Selvin. Vamos a ver qué nos dice Jeremías 25:15. Fuerte, que estoy sordo hoy. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano la copa de vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones, las cuales yo te envío. Amén. Ahí otra vez vemos la tipología del vino, amén, la copa del vino de la ira de Dios, dejando ver que Dios derrama su ira, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios, lamentablemente hay personas que solamente miran la primera cara de Dios, que Dios es amor, pero no miran a la otra cara, que también Dios es fuego consumidor, y que Dios, como Él es justo, Él dice que Él no se puede quedar sin darle la paga a quien la merece, porque como justo juez, Él sería injusto si no le da la paga al que la merece. Entonces, sea buena o sea mala, Él tiene que dar la paga, porque es justo. Entonces, como Él es justo, al que lo hizo bueno le dará lo bueno, al que hizo lo malo le dará lo malo. Por lo tanto, por eso es que vemos la cara de las dos monedas. Tratará con amor al que se lo merece, tratará con ira al que se ganó la ira de Dios. Y ahí es que enfatiza la copa de la ira de Dios que será derramada. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Así que, basado al verso 10, el verso 10 culminaba, que leyó mi hermano, cuando dice, y serán, mire esto, y será, sigue hablando en singular, porque está diciendo aquel, el que se dejó marcar. Bendito amigo, el que adoró la bestia, el que recibió la marca del anticristo. Entonces dice, cuando dice el verso 10, ¿verdad?, que beberá del vino de la ira de Dios, ya al final que leyó mi hermano Selvin, que dice, y será atormentado con fuego y azufre. Mire esto. Óyeme, yo no sé si usted ha derretido algo que contiene azufre, y si nada más, si se tocara, aunque sea, hay un pelito nada más que tocara, le disuelve el pedacito que toque. Imagínense, fuego y azufre. Bueno, ustedes han visto los volcanes cuando van esas corrientes de azufre corriendo, ¿verdad? Va ese fuego y ese azufre. Imagínense que eso fue hasta las piedras las disuelve. Y dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los ángeles del Señor y del Cordero. Dice delante de los santos ángeles y del Cordero. En otras palabras, un tormento en la misma presencia de Dios. Que Dios es amor. Me decía un adventista, ¿cómo Dios va a permitir que hayan personas por la eternidad en un lago de fuego? Eso es ficticio, me decía. Bueno, no es ficticio, lo dice la palabra. Y como Dios es un Dios de amor y un Dios de ira, y como ya le dije, le da la paga a quien se la merece. Y Él de antemano lo ha estado diciendo por siglos. Hay un lago de fuego que arde con fuego y azufre. Entonces está diciendo que el que se dejara marcar por la bestia, y esto es en los periodos de la gran tribulación, los que han muerto anteriormente, desde Adán para acá, el que ha muerto en pecado,
esa es la sentencia que le va a esperar en el juicio del gran trono blanco. Porque la Biblia bien claro nos dice, a Daniel se le dijo en el capítulo 12 de Daniel, que resucitarán todos los que están en el polvo de la tierra, se levantarán, unos para condenación y otros para vida eterna. Entonces eso, en los de condenación, bien claro nos dice la Biblia que se levantarán en el juicio del gran trono blanco y serán arrojados a un lago de fuego que arde con azufre. Y entonces dice aquí en los últimos versos, dice, y su tormento, amén, como, bueno, espérate que se me fue, cuando estaba hablando de otra cosa, se va a ver de cantazo. Dice, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y el Cordero. Ahora mire, mire lo que nos dice por aquí, me leyeron, vuelvo por aquí, Mireya, ¿tú quieres leer? Pues voy con mi hermano. Mi hermano, usted busque en segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 9. Gloria a mi Dios. Luego en lo que él lo busca, Mauro, a ti te va a tocar el verso 11. Y de este verso 11, Melchor me va a leer en Marcos capítulo 9, del 47 y 48. Y por ahí sigo con Mireya, Allende. Allende, cuando lleguemos al capítulo 2, tú me vas a leer el Apocalipsis 19, 3. Gloria a Jesús. Pero hasta en los versos estamos todavía en el que leyó mi hermano Selvin, el 10 y el 11. Santo mi Dios. La última parte del 10, y será atormentado. ¿Quién va a ser atormentado? Los que se queden y aquí en este verso al que recibió, el que se dejó marcar fuera en la mano o en la frente y adoró a la bestia y adoró a su imagen. En otras palabras, esto lo está diciendo el tercer ángel, porque acuérdense, el primer ángel predicó el evangelio eterno, y ya el evangelio de gracia pasó, ya el evangelio del reino pasó. Ahora este tercer ángel está predicando el evangelio eterno, anunciando lo que va a pasar. ¿Te dejaste marcar? Pues mira, esto es lo que te espera. Vas a ser atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bendito Jesús. Eso es lo que dice la palabra. Ahora, mire cómo nos dice 2 Tesalonicenses 1, 7 al 9. Y vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Amén. Ahí claramente está abarcando tanto lo de la gran tribulación como hacia atrás. Todos los que menospreciaron la palabra de Dios. Aquellos que no le dieron importancia. Pero es que yo no conocía la palabra de Dios. Bueno, oportunidad tuvo. Porque oportunidad le ha brindado Dios a la raza humana. Y dice, todos aquellos que no conocieron la palabra de Dios, todos aquellos que no les importó, no le dieron importancia. Dice, aquí habla de la llama de fuego. Y dice que es eterna. Dice que es por la eternidad. Y quise que mi hermano leyera desde el verso 47, porque ahí menciona el Señor con sus ángeles. Vendrán, amén, y delante de él arderán en llama toda persona que no llevó el nombre de nuestro Señor. En otras palabras, todo aquel que su nombre no estaba registrado en el libro de la vida. Antes de entrar al verso 11, pregunta o comentario. Dígame, Jonathan. Yo tengo una duda acerca de la marca, si va a ser algo literalmente como un tatuaje o es algo como metafórico, simbólico. Porque todos los comentarios que han venido trayendo acerca de la marca, que dicen que es el chip, todo lo que dice la gente, no sé si sería algo así o
simple, es algo simbólico. Bueno, si tú miras la marca que se le pone como yo le usé el énfasis, nosotros estamos marcados con el sello del Espíritu Santo. La de nosotros sí es espiritual, pero la del anticristo va a ser una marca literal por el mero hecho que el capítulo 13, verso 17, dice, el que va a comprar y el que va a vender tiene que tenerla. Para mi idea, como está la tecnología hoy, puede ser un chip, porque ya en muchos lugares se está poniendo en práctica. Ya mucha gente voluntariamente se han puesto chip. Amén. Pasan la mano y escanean. Y ya eso se está viendo en diferentes lugares. Y el chip se está utilizando hoy como un medio para identificar. Usted sabe que antes se le ponían los chips a los perros y a los gatos. En Inglaterra se le está exigiendo a los niños recién nacidos. Le están poniendo el chip, y a los ancianos, porque dicen que una persona que tiene Alzheimer se desaparece, por medio del chip lo encuentran donde esté. Y lo están usando por este medio. Pero ¿qué pasa? Va a ser un medio de identidad. Entonces, ¿qué pasa? Como en el 13:17 está diciendo, amén, que ninguno, amén, que no tenga la marca no podrá ni comprar ni vender. El que tenga la marca, ese es el que podrá comprar y vender. Y ahí sí, yo la miro literal la marca. Pero no creo que son esos 3.6 como pinta que te ponen los 3.6 en la frente o que lleva los 3.6 en la mano. Amén. Cuando dice marca de hombre y el verso dice, y si el que tiene entendimiento, aquí hay sabiduría, que tiene entendimiento, mire la marca de la bestia, que es marca de hombre, y el número 666. Amén. Pero por medio de un chip es lo más lógico que se ve según la tecnología de hoy. Porque como le digo, muchas personas, ya ustedes saben, ya esto se está pronosticando. Las personas que les gustan pagar con cash, ya eso pronto va a terminar. Usted sabe que yo estaba al aeropuerto, usted va a correr una maleta, si no lleva una tarjeta de crédito se quedó, no la puede correr. No la aceptan cash en el aeropuerto. Hay lugares que usted va y no la aceptan cash. Y eso poco a poco se va extendiendo al nivel que se oye rumores que para el 2030 ya prácticamente el cash no se esté usando. Y miren, estamos ya entrando al 26. Entonces, bueno, los que pagamos con tarjeta de crédito, pues ya estamos acostumbrados a eso. Pero, y si cuando quitan la tarjeta de crédito, y si no, ahora tiene que ser por medio de un chip. Usted sabe que ahora está también la facial. Pues la tecnología facial también, que más que usted le pone la vista con los ojos, con la misma cara nada más, pues ya con eso usted pagó también. Va a entrar un sistema a un lugar del gobierno, más que pone la cara y le abren la puerta. El hecho es que la tecnología está a un grado que nosotros sabemos que nosotros somos la última generación. Pero vemos, verdad, de que sí, nosotros, como aquí volviendo a Jonathan su pregunta, literalmente los que estén en la gran tribulación, sí van a tener una especie, sea un chip o sea el facial donde lo identifiquen. El asunto es que, como digo, no va a pagar ni con cash, no va a pagar con tarjeta de crédito, solamente pasó su mano o pasó la cara y quedó pago lo que compró o lo que va a vender. De lo contrario, ni podrá ni comprar ni vender, como dice el 13:17. ¿Algo más? ¿Alguien otra pregunta? Mireya. Yo miré una iglesia que un familiar mío se congrega en esa iglesia y ellos tienen los 3.6. Y ellos lo tienen, unos los andan aquí en la mano, aquí los 3.6, y o si no en el carnet o en la ropa, los 3.6 en esa iglesia. Y él me decía a mí que ellos adoraban a un Dios y que ellos solo lo pueden ver en las iglesias donde ellos van solo por una pantalla, porque ese predicador es ese Dios que ellos dicen está no sé a dónde, en otro lugar, en otro país, y ellos andan con los 3.6 y es un familiar mío, lastimosamente. Y toda su familia van a esa iglesia y están con los 3.6 marcados. Y ahorita en Honduras, ya en Tegucigalpa, hay una parte de Tegucigalpa que tienen una oficina donde están practicando ya para ponerle el chip a la gente. En Honduras, ya lo están haciendo. Santo Dios. Y yo fui a la corte. Cuando yo fui a la corte el otro día, me entraron a un cuarto y como dijo usted,
me metieron a mí, yo para pasar esa puerta, me escanearon y me pusieron que yo pusiera mi cara. Y yo para entrar a ese cuarto, y ahí donde lo entrevistan a uno. Porque cada caso de asilo es diferente. Bendito mi Dios. Y yo pasé por esa máquina, como dice usted, que le checan la cara y ya lo checan y ya lo dejan entrar a uno. Amén. No, y todo esto va adelantando. Bueno, ya esto en los aeropuertos están implantando ya también. Ya en los aeropuertos ya, o sea que ya las personas no van a tener que quitarse ni los zapatos. Porque ya también el escaneo facial, con eso va a ser todo, ¿no? Bueno, toda la tecnología, estamos en un sistema tecnológico que, como vuelvo y repito, nosotros considerémonos que somos la última generación. Y lo que dice mi hermana, pues ya esto lo hemos hablado en otras ocasiones, personas fanáticas que el diablo los ha cegado, el diablo los ha entenebrecido. Ustedes saben el pastor, ese señor que era puertorriqueño, que se hizo pasar por el anticristo. Y después estaba tan loco que un tiempo dice que era el anticristo y después dice que era Jesucristo. Amén. Y él mismo se aturdía en lo que decía. Y tantos tontos lo siguieron y se pusieron los 3 como dice, uno se lo ponía en la mano y otro se lo ponía en la frente. Pero son fanáticos del enemigo, que el enemigo los ha entenebrecido. Pero nosotros sabemos que en este tiempo final es una decisión definitiva. Amén. Porque esos que tienen los 3.6, pues no los necesitan los 3.6 para comprar y vender. Pero en la marca del anticristo es una decisión definitiva. El que no lo tenga, la marca del anticristo, va a tener que pagar las consecuencias, y entonces adora la imagen y a la bestia, o se somete a todo tipo de sufrimiento y dolor que los enfrente, bendito Jesús. Y no es fácil. Mira, el otro día Luisito me estaba mirando un tipo de tortura que existía en tiempo atrás, como torturaban a los cristianos. Era terrible. Sí. Terrible las torturas. Y yo digo, wow, si esas torturas eran inmensas, y la Biblia dice que en la gran tribulación las torturas van a ser como nunca se ha visto otra. Imagínese usted cómo serán las torturas. Sí, ahí en ese caso eran terribles las torturas que el hermano estaba moviendo en ese documental. Así que en la iglesia tenemos la bendición que Dios nos ha prometido, que nos librará de la hora de la prueba que ha de venir para probar a los moradores de la tierra. Bendito Jesús. Juan Ramón. Hermano Rubén, es bonita la enseñanza que estamos recibiendo, y se me vino a la mente ahorita el caso en El Salvador, como el presidente Bukele ha encerrado la mayoría de los pandilleros. Los pocos que han quedado se han escabullido y se han ido a meter a cuevas y a lugares donde a esconderse. Todavía. Y todo porque están marcados y no se pueden quitar esos tatuajes que se han hecho en la cara, en el cuerpo, pues. Y entonces el gobierno lo sigue agarrando todavía, pero hay muchos que están escondidos. Y es lo mismo que va a pasar en el tiempo del anticristo, creo yo. Y en el tiempo, lo maravilloso es que en el tiempo de él, cuando venga el caballo blanco, y aquel que, como dice el 19:15, que de su boca sale una espada aguda, para con ella destruir a todas las naciones y todo aquello que se dejaron marcar por la bestia. Ni uno siquiera se escapará y se esconderá, no importa dónde se metan. Ahí el Señor. Aquí, como dice mi hermano, a Bukele se le esconden allá en cuevas, sí, porque como ya están marcados y ya saben que esas tienen las marcas de las gangas. Amén. Pero en el tiempo cuando el Señor venga, amén, y vendrá a hacer justicia, no escapará uno, porque nadie se esconderá de la presencia del Señor. Amén. Bien. Pasado hasta el verso 10. ¿Algo más? ¿Nadie más tiene pregunta? Pues si no hay más preguntas, pasamos al verso 11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Amén. Así que no es por un breve tiempo, no es por un par de años, no es por una década ni por un siglo.
Amén. Dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y cuando dice por los siglos de los siglos, es por la eternidad. Por la eternidad. En otras palabras, aquellos que, porque como digo, hay ciertas ramas de cristianos que dicen que Dios no dejará a las personas ardiendo en un lago de fuego por la eternidad, que dice que la muerte segunda se está refiriendo a que son exterminados, que son eliminados totalmente. Entonces están ellos contradiciendo la palabra. La palabra bien claro nos dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Bendito es el Señor. Amén. Y mire cuando dice por los siglos, dice, y no tienen reposo de día ni de noche. En otras palabras, no hay reposo. ¿Quién va a reposar en un lago de fuego ardiendo con azufre? Dice que no habrá reposo. Sí, por los siglos de los siglos. Y no habrá reposo. ¿Quiénes? Amén. Como sigue diciendo, día y noche, ni nadie que reciba la marca de su nombre. En otras palabras, no escaparán de la ira de Dios. En otras palabras, el lago de fuego es por la eternidad. La iglesia, estaremos con el Señor eternamente para siempre. Pero los que no tomaron la decisión de rendirse a Cristo, lamentablemente estarán por vida eterna en un lugar de tormento. Santo nuestro Dios. Ahora, ¿cómo será ese tormento? Acuérdese, la materia va a dejar de ser materia. Ahora, el tormento, nuestro cerebro, lo mismo que le he dicho para las bendiciones de nosotros, la iglesia, nuestro cerebro es tan corto que no puede llegar a captar ese tipo de sufrimiento que van a estar sufriendo estas personas, porque estas personas ya no van a tener cuerpos humanos. Usted dirá, pero espérate, es que a la bestia y el anticristo lo echaron vivo en el lago de fuego. Eso lo veremos cuando lleguemos a ese texto, amén. Y de ahí hablamos un poquito más. Santo Jesús. Pero hasta el verso 11. ¿Alguien tiene pregunta? Para el verso 11 yo tengo unos cuantos versos. Espérate, ¿a quién le di Marco? ¿Usted fue quién fue el que me leyó ahora? Ok, ahora voy con Marco. Mira lo que dice Marco 9, 47 y 48. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Ahí claramente lo está diciendo el mismo Señor, ¿verdad? Pero fíjese, hermano pastor, que aquí son tres cosas lo que va a haber. El fuego, el azufre y los gusanos. Sí. Son otras palabras que el tormento es demasiado para las personas que se queden, que se pierdan, que dejen perder su salvación quizá por algo insignificante, porque cuando uno analiza lo que Cristo hizo por uno y uno está agradecido y analiza todo lo que el Señor nos ofrece para en la vida eterna y también lo que nos espera si lo dejamos, uno dice, uno debe recapacitar, hacer conciencia, meditar de que no hay nada que se compare con la gloria venidera. Bendito Dios. Porque esto es puro sufrimiento. Amén. Así que el mismo Señor lo está aclarando y él usa el énfasis, ¿verdad? Está declarando cómo es el lago de fuego y se está usando, como digo, también vemos, ¿verdad? Como le dije, el cerebro nuestro no puede captar lo espiritual y se nos trae en términos humanos. Por eso dice, donde el gusano nunca muere. En otras palabras, van a ser atormentados, porque a algunos quizá le puede pasar por la mente. Bueno, el fuego y el azufre los va a consumir hasta que se derritan y ya no queda nada de ellos. No, cuando dice el gusano nunca muere, en otras palabras, no serán extinguidos. Eso van a estar ahí permanente, permanecerán por la eternidad. Su gusano nunca muere, en otras palabras, permanecerán ahí eternamente. En otras palabras, en continuo
sufrimiento en continuo, dolor en continuo, ardor. Bendito mi Dios. Y lo interesante es que el Señor lo ha estado advirtiendo desde el principio, que el que caiga en ese lugar, excusa no tendrá delante de Dios. Algunos dirán, es que Dios misericordioso y a última hora me va a salvar. El Señor va a decir que le ha dado extendido la oportunidad, y aquellos que han menospreciado la oportunidad que Dios le ha extendido, lamentablemente, es donde dice que entonces vendrá el lloro y el crujir de dientes, porque ya no habrá más oportunidad. Pero este verso el mismo Señor lo está aclarando, donde el lago de fuego es por la eternidad y es real. Bendito Jesús. Gloria a nuestro Dios. Basado en este mismo verso, Apocalipsis 19:3. Espera un momentito, que te lleve el micrófono. Ok. Otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez dijeron, eso lo veremos cuando lleguemos al capítulo 19. ¿Sabes quiénes fueron los que otra vez dijeron? Amén. Pero aquí en el verso 19, y otra vez dijeron, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. En otras palabras, enfatizando, eso es por la eternidad. El humo de ella sube. En otras palabras, acá dijimos que el tormento es el humo de su tormento. Leímos aquí, ¿verdad? Que en el 11, que el humo de su tormento es por los siglos de los siglos. Y el 19:3 está diciendo, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Santo mi Dios. Y lamentablemente, muchos ignoran. He oído personas que dicen, bueno, total, si tengo que ir al infierno, pues aguanto lo que pueda. Pero hay gente ignorante que no saben, ni se imaginan lo que le está diciendo, lo que habrá ahí. Bendito el Señor. Y he oído otras personas que dicen, total, si yo voy a ser salvo, aún en al momento de morir, mi Dios me salva. Entonces Dios va a decir, ¿dónde está el esforzado? ¿Dónde está el que se esforzó y puso de su parte? Porque Dios dice la palabra, que Dios no viene a buscar cobardes, que Dios viene a buscar valientes que batallaron, que pelearon la buena batalla. Entonces, si yo me reclino para atrás, total, si yo voy a ser salvo, a última hora, aunque sea en el último suspiro, Dios me salvó, y Dios me va a decir, ¿dónde están tus obras? No refiriéndonos a las obras benéficas, sino refiriéndonos a las obras de mi comportamiento hacia mi Dios, mi adoración hacia Él. Cuando Dios nos ha dado la capacidad de adorarle. Por eso es que, como le he repetido muchas veces, Romanos capítulo 1, del verso 17 en adelante, encontramos que el que no le da la gloria a Dios conociéndolo, espíritus engañosos se apoderan de sus mentes y después creen la mentira. Y muchos se creen la mentira, muchos se creen que son salvos. Muchos dicen, yo soy salvo, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie. Y se aferran a esa área, yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, por lo tanto, yo estoy bien con Dios. Pero es que Dios requiere algo más de eso. Dios lo que requiere es que guardemos su palabra. Gloria a Jesús. Hasta el verso 11, ¿alguna pregunta? ¿Quién me pregunta o da un comentario? ¿Nadie? Dígame. Le dije a una persona que viniéramos a la iglesia y la contestación que me dio, que para qué iba a venir a la iglesia si él sabía que él iba para el infierno. Eso es lo triste. Satanás ha cauterizado las mentes. De 19 años. Satanás ha cauterizado las mentes de las personas y se cree, dice, el mismo enemigo le mete en la mente, ya tú estás perdido. Y el enemigo procura de opacar lo que el Señor está infundiendo, de que es que mientras haya vida, hay oportunidad. Y es lo triste cuando la persona que no cree a Dios, si le sorprendiere la gran tribulación, que si muere en esa condición, muere perdido. Si viene Cristo, se lleva a la iglesia y enfrenta a la gran tribulación, entonces ahí va a tener que reconocer y pasar por el periodo del sufrimiento hasta que pueda, ¿verdad?, lograr, a veces logra alcanzar la salvación. Dígame, mi hermana Rosita. Bueno, acá tenemos la palabra de Dios cuando Lázaro y el rico. Sí. ¿Se acuerda que él hacía su banquete y hacía sufrir a Lázaro afuera? Pero Lázaro murió y fue al reino de los cielos.
y el rico fue al infierno. Y llegó un momento que salió del infierno, le decía a Abraham, por favor, dame una gotita de agua, moja mis labios. Y después le dijo, manda a los profetas para que le hablen a mi familia para que no vengan a este lugar. Qué cosa. Amén. Ahí que estaba sufriendo, entonces quería que sus familiares no llegaran. Cuando ya era tarde. Ya Y era el tarde. hecho es, hay personas que dicen, Señor, si yo voy a ser salvo, envíame un ángel. Venga un espíritu de allá, quien sea, o envíame un familiar que haya muerto. Pero es lo que mi hermana Rosita está diciendo. El Señor le dijo, ahí tienen a Moisés y a los profetas, no refiriéndose en la persona, sino en el escrito. Moisés ya había muerto, los profetas habían muerto. Ahí tienen a Moisés y a los profetas, ¿por qué? Porque tenían el Pentateuco que lo escribió Moisés y los demás libros que lo escribieron los profetas. Ahí tienen a Moisés y a los profetas. En otras palabras, ahí tienen la palabra. Hoy, si alguna persona está esperando que un ángel venga a decirle, mira, tiene que hacer esto para ser salvo, el Señor estaba diciendo, mira, ahí tiene la palabra. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle a los que nos contesten tales cosas. La palabra de Dios es lo que nos garantiza a nosotros entrar a la vida eterna. Algo increíble es que esa persona anda trabajando con mi marido y el día del accidente que tuvo mi marido, todos estaban allí, andaban con él en el carro. Cuando dijo a mi marido, les dijo a ellos, la mano de Dios me proteja. Cuando él le pegaron, y solo esa palabra pudo decir él, dice, la mano de Dios me proteja. Cuando se bajaron del carro, cuando le pegaron, él quedó nervioso y se bajaron. Y entonces, ¿pero qué pasó? No los matamos, dicen ellos, porque Dios viene conmigo. Y como yo no lo veo, le dice, yo nunca veo. ¿Y esto qué es? Le dice, esto es un milagro. La mano de Dios me protegió, los protegió a todos. Llegó la policía, ellos no andaban papeles, no tenían nada. Y no se lo llevaron. Y entonces no pueden ver la mano de Dios, le dijo mi marido, que Dios está obrando en este lugar. Y ni aún creyó. Bendito Dios. Es lo que le digo, mentes entenebrecidas. Mentes que el diablo las ha entenebrecido y solamente con clamar, mientras podamos, nosotros clamamos por estas personas, que el Señor es el único que puede romper esas cadenas y destapar esa mente entenebrecida para que puedan venir al conocimiento de la verdad. Amén. Bendito Jesús. Dígame. Hay un comentario, dice, entonces los que ya murieron sin Cristo están en tormento leve, no comparado con lo que viene después del trono blanco. Según dicen que el Señor puede bajar al infierno, mirar y salvar. Según algunos testimonios que hay de gente que murió y resucitó, ¿o es mito? No, eso es un mito. La primera parte empezó bien. Amén. Los que han muerto en pecado están yo siempre he usado el ejemplo, la cárcel de Gone Clock. Aquí los hermanos que conocen la cárcel de Gone Clock, en los que agarran presos, lo ponen ahí, pueden estar hasta un año en lo que le dictan sentencia. Mientras no le han dictado sentencia, todavía no tienen una condenación, pero están presos, están cohibidos de libertad porque lo tienen ahí. Eso es como decir la antesala para llegar al lugar de la condena. Pero ya después de un año, por ley tienen que hacerle ya el juicio, y entonces cuando le hacen el juicio que los condenan, lo envían a la cárcel principal donde va a pagar toda su condena. Los que han muerto en pecado están como en una sala de tormento que se le llama infierno. El infierno y el lago de fuego son dos cosas diferentes. Estas personas que han muerto en pecado están en un lugar de tormento, que es lo que la hermana Rosita pues nos dejó ver que Jesús dijo en la parábola que usó del rico y Lázaro. Ahora, el rico y Lázaro, cuando Cristo llama a los seguidores de Cristo, Lázaro se va a levantar cuando oiga la voz de la iglesia que se llama, pero el otro se va a quedar. ¿Por qué? Porque va a quedar 1000 años más hasta que termine el milenio. Entonces después lo que nos presenta la palabra, que se abrirá un gran juicio, que es el juicio del gran trono blanco. Esto será después del cumplimiento del Cristo reinar 1000 años en la tierra. Se abrirá el juicio del gran trono blanco y todos los que murieron en pecado, dice, el infierno entregará los suyos. Entonces quiere decir que el infierno es ese lugar donde están en una tortura, pero que no es la condenación. Están en un sufrimiento, quisieran estar libres, gozando, pero no pueden.
Y entonces el infierno entregará a los suyos y los demás, amén, enfatizando el que murió de la manera que murió, de donde quiera que murió alguien, se levantará para recibir su condenación, y es la condenación eterna, donde dice que es el lago de fuego que arde con azufre. Ok. ¿Tenía algo más la respuesta ya? No. Ok. Entonces, algunas personas tienen testimonios de que han pasado, han muerto y han visto lo que está pasando. Después que ya mueren, vuelven, el Señor los trae para atrás y ellos cuentan esos testimonios que pasa con las personas. Te voy a dar respuesta a esto, pero no quiero dejar pasar un poquito de lo último que me dijo en la pregunta que hicieron a mi hermano Carlos. En lo último que mi hermano Carlos leyó, que preguntaban que si Jesús baja, que decía que si Jesús baja al infierno. No. Ya Jesús cuando él murió en la cruz, él le dijo a Lázaro, hoy mismo estará conmigo en el paraíso, porque el paraíso en ese entonces estaba registrado en el corazón de la tierra. Y Jesús estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y Jesús no es, esto lo encontramos en la carta no me acuerdo si en la primera o la segunda carta de Pedro, que Pedro especifica, Jesús no fue a predicar salvación al infierno. El que ya murió, murió. Como dice, mientras estamos aquí en vida, nosotros decidimos cuál camino agarramos, si el camino de luz o el camino de tiniebla. Jesús no fue al infierno a predicarle a las almas para que se salvaran. Él fue a dar testimonio, en otras palabras, a dar testimonio de que lo prometido se había cumplido. Amén. Entonces muchos malinterpretan, porque cuando en el diluvio, ¿verdad? El Señor Jesucristo por medio de Noé le predicó a las almas. Entonces por medio de Noé se les predicó y no aceptaron el evangelio, no creyeron en un juicio que venía. Entonces Jesús se presenta como evidencia, el cumplimiento. Ahora, de que el Señor baje al infierno a salvar al alma, no. Lamentablemente la Iglesia Católica, no sé si siguen todavía con la tradición del purgatorio. Oí un comentario que lo habían cancelado ya. Pero supuestamente oí algo de eso. Pero el hecho es que la iglesia, por siglos estaba la iglesia enseñando que la gente iban al purgatorio porque eran salvos, pero que necesitaban arreglar ciertas cositas. Amén. Y entonces que tenían que allí purificarse, dejar las purgas, porque el purgatorio purga, tenían que dejar las purgas allí y salir sin ellas. Bendito mi Dios, entonces ir limpio al lugar supuestamente. Pero la Biblia nos dice a nosotros, solamente hay dos caminos. El camino a condenación y el camino a salvación. No hay punto medio. Por lo tanto, la persona si en vida tomó esa decisión, ¿cuál camino agarró? Después de muerto no hay esperanza. Entonces, a lo que me dice mi hermana, se han contado hay personas que Dios le ha permitido tener ciertas pesadillas, como le diga, como se revela, algunas ciertas revelaciones por medio de pesadillas o por medio de revelaciones. Y han visto personas que Dios le ha permitido que su alma salga de su cuerpo. Y esas personas han testificado que han llegado a la puerta del infierno. Y han clamado. Y que Dios lo hizo con un propósito. Porque Dios le ha estado, quizás por el clamor de familiares, por el clamor de tantas oraciones, Dios le permitió a esta persona experimentar algo tan grande como de ver la puerta del infierno para que pudiese creer lo que probablemente estaba confuso en su mente. Y en fin, hay personas que han dado ciertos testimonios de esta manera, que el Señor le ha dado la oportunidad y los ha traído nuevamente a sus cuerpos, dejándole ver que tienen una oportunidad, que han conocido verdaderamente lo que hay. Pero esa oportunidad no se le da a todo el mundo, porque para eso tenemos la palabra. Lo que pasa son casos especiales en el que el Dios, como Él obra por senderos misteriosos, Él usa ciertos métodos para atraer a la persona a su camino. Y ha visto personas que por medio de revelaciones, por medio de sueños, le ha mostrado cosas. Pero déjeme decirle, han visto personas que han tenido sueños y han malinterpretado. Que han visto allá la Nueva Jerusalén con jardines de flores hermosos, que se han visto esto, lo otro, que se han visto allá ovejas y esto. Pero espérate, espero una herencia incorruptible, y si van a ver ovejas, va a haber corrupción.
Si van a haber animalitos, va a haber corrupción. Si va a haber comida, como muchos dicen, va a haber corrupción. No, entonces hay personas que tienen ciertas pesadillas y la materializan y la pasan. Pero sí, han visto personas que han pasado por la experiencia y se ha dado testimonio de personas que los doctores le han declarado muertos. Han muerto y Dios le ha permitido. A Lázaro después de 4 días lo levantó. Pero a Lázaro Jesús bien claro dijo, Lázaro duerme, está dormidito. Yo voy a despertarlo. Pero hay personas que Dios le ha permitido que su alma se desprenda de su cuerpo y que viaje. Y Dios le ha permitido que viaje hasta cierto lugar para que tenga cierta experiencia, porque esa es la oportunidad que Dios le está dando a esta persona, porque Dios no trata con todos nosotros de la misma manera. De uno trata de una manera y con otros trata de otras. ¿Y quién va a cuestionar a Dios? ¿Por qué a él le permitiste ver esto y a mí no me lo permite? Bueno, Dios sabe el por qué hace las cosas, pero son experiencias que sí, se han dado casos. Y se han dado testimonio de personas que de la muerte han vuelto a la vida para que por medio de esa experiencia la fe de otros crezca. Para que por medio de esa experiencia esa misma persona se fortalezca. Y muchos han venido al Señor por testimonio parecido así. No sé si quería agregar algo a tema. Entonces, yo tenía otra, ¿cómo decirlo así? Yo tenía otra expectativa, que una vez que una persona muere, va al infierno y es, ¿cómo es? Atormentado. ¿Me entiende? Tenía otra, pues eso es lo que nos enseñaron. Eso es lo que nos enseñaron. Y entonces, No, pero tú te estás refiriendo al tormento, no al de eterno. no, porque si la Biblia nos dice que va a haber, somos atormentados con el lago de fuego y azufre. Pero ese es el juicio final. Bueno, Pero nosotros los que han muerto hasta hoy todavía no han llegado ahí. pues a nosotros nos enseñaron que todavía cuando uno muere, va ahí. No, porque es bien claro y por eso es lo que hemos estado estudiando. Y cuando lleguemos, mira, cuando lleguemos al capítulo No estoy hablando de los juegos y azufre. Cuando lleguemos al capítulo 19, en el capítulo 19, que vamos a ver que la bestia, cuando dice que la bestia fue apresada y el falso profeta fue también apresado con ella, dice que ambos fueron arrojados vivos al lago de fuego. Ellos son los que estrenan el lago de fuego. Todavía no ha visto un alma en el lago de fuego. Solamente la bestia y el anticristo son los primeros en ser arrojados. Dice que 1000 años después es arrojado el diablo y todos los que murieron en pecado, desde el principio hasta el final. Entonces ahora, esa parte, ¿verdad? Cuando uno muere en Cristo, ¿qué pasa con nosotros cuando morimos en Cristo? ¿Vamos directo al cielo y estamos adorando con los ángeles? Todavía No, y te voy a dar una breve explicación en esto. Porque acuérdate, lo que te expliqué primero son de personas que tienen experiencia que no han muerto en sí. Y bueno, que si pudieron, los doctores clínicamente los declaran muertos. Pero que a la mente de Dios, Dios los tiene aquí en la tierra todavía. Permitió que su alma se trasladara. Y los trajo fueran a las 5 horas, a las 8 horas. Han visto personas que hasta después de 10 y 12 horas han vuelto a su cuerpo. Esas son experiencias especiales. Esa persona en sí, en el tiempo de Dios no ha muerto todavía. Pero cuando ya la persona muere definitivamente, si muere salvo, bien claro nos dice la palabra que la persona descansa. Y descanso es sinónimo de dormir. La persona va a descansar, va a dormir. Cuando Jesús le dijo, Lázaro duerme. Amén. Llevaba 4 días. Pues Lázaro no estaba allí pendiente que llegara Jesús a la tumba. No, Lázaro duerme. Y si estaba dormido, Lázaro no se dio cuenta que Jesús llegó a la tumba. Amén. Entonces, todo el que ha muerto en Cristo es como decir, está en una sala de descanso. Y en esa sala de descanso, hasta el día que oiga la voz del Señor, que desde las nubes llamará a su iglesia. Ahí es que dice, y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Por qué? Porque oirán la voz. Es como usted sabe que usted está dormidito. Karen está durmiendo y oye la voz de Junior que la llama, mami, mami. Y por medio del llamamiento se despierta, ¿verdad que sí? Pues nosotros si estamos ya descansando, estamos durmiendo, oímos la voz del Señor, nos despertamos porque oímos a la voz del novio que vino por su novia. Amén. Y nos vamos a la iglesia. Entonces, es un mito de que un familiar nuestro murió
y está cuidando de nosotros. Eso es un mito. De que un familiar está intercediendo delante de la presencia de Dios por nosotros, es un mito. Porque el que ya murió se fue a ese lugar de descanso hasta el día de la resurrección. Y como dije, y los que murieron en pecado van a este lugar de infierno, que se le llama infierno, hasta el día del juicio. Porque Jesús relata lo que, vuelvo y repito, la parábola que dijo mi hermana Rosita de rico y Lázaro. Aparte de esto, Sodoma y Gomorra fueron quemados con fuego y azufre, literalmente. Aquellos cuerpos físicamente se exterminaron con el fuego y el azufre. Sin embargo, dice Jesús bien claro, dijo, están reservados para el juicio eterno. ¿Y por qué? ¿Cómo Jesús lo dijo? Porque Jesús pasó por Corazín y Corazín lo despreció. Pasó por Betsaida y Betsaida lo despreció. Pasó por este otro donde era Saulo de Tarso, Damasco, y pasó por otras ciudades y lo echaron fuera. Jesús dijo, más tolerable será el castigo para Sodoma y para Gomorra que para vosotros. Amén. Y estas ciudades están representando hasta hoy a todo aquel que oyendo la palabra de Dios no se arrepiente. Porque dice, si Sodoma y Gomorra hubiera tenido esta oportunidad, pero no la tuvieron y ustedes la tienen. Hoy, ¿cuántas miles de gente tienen la oportunidad de arrepentirse y no se arrepienten? Entonces dice que el castigo será peor. Quiere decir que si va a haber fuego y azufre, lo van a subir en grados ese fuego y azufre, porque dice que va a ser peor para aquellos que después de haber escuchado la palabra, la menospreciaron, bendito Jesús. Rosita, usted hace este ratito me quiere decir, dígame. Es que los católicos, una vez yo estuve hablando con un grupo que llegó a mi casa, y ellos se basan de que, usted sabe cuando Jesucristo murió, que Él bajó a las profundidades de la tierra. Sí. Y dice que visitó los cautivos y llevó cautivo la cautividad, Amén. más le dio dones a los hombres. Sí. Entonces ellos dicen que cuando Jesús murió, bajó, y esa gente que ya murió, que estaban ahí encerrados, que Dios le predicó el evangelio y que están en el plan de salvación. Es el error, como le digo, que ellos dicen... Cambian los no, bien claro, a su manera. Exacto, pero cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, bien claro nos deja ver la palabra. Jesús llevó consigo la cautividad. En otras palabras, los que estaban al brazo, que representan los que estaban en los brazos de Abraham, eso está representando el paraíso. El paraíso se dividía en dos, dice que una gran cima lo dividía. Los que estaban, cuando dicen los brazos de Abraham, en otras palabras, los que están en la fe, porque Abraham era el padre, se le llamó el padre de la fe. Entonces no es que Abraham está abrazando a la gente, no, cuando dicen los brazos de Abraham, en otras palabras, están en la fe de Abraham. A nosotros la iglesia se nos ha dicho, si nosotros tenemos la fe y agradamos al Señor por la fe, somos hijos de Abraham. Entonces, pues dice que Jesús llevó consigo la cautividad. Cuando Jesús resucitó, ese lugar donde estaban los que estaban en la fe, dejó de estar en el corazón de la tierra. ¿Por qué razón? Porque a Pablo se le permitió ir al paraíso y el paraíso estaba en el tercer cielo. Pablo dice, si en la carne o en el espíritu no lo sé, pero yo sí sé que yo fui al paraíso. Y Pablo no pudo explicar las cosas que él vio allá arriba, bendito el Señor, pero ya el paraíso dice que estaba en el tercer cielo. Ahí es donde está. Jesús llevó consigo la cautividad. En otras palabras, los que estaban aquí, allá en esa área del corazón de la tierra, ahora tienen un lugar reservado de descanso hasta el día de la resurrección. Amén. Bendito Jesús. ¿A quién dejé con la mano alzada? Dígame. Una pregunta de lo que estaba hablando de las revelaciones. Una persona tuvo una revelación que él se miraba muerto, salió su espíritu de su cuerpo y el Señor le dijo que él se lo llevaba, y él le pidió a Dios que no se lo llevara todavía cuando él se vio y miraba a la gente, su familia llorando por él, y él le pidió a Dios, que le dijo que lo volviera a la tierra, porque él no tenía dinero para poder que lo enviaran, los que estaban acá no tenían dinero para enviarlo para su país, que le permitiera regresar al mundo para poder hacer el dinero, y cuando él hiciera el dinero que se lo llevara. ¿Qué puede pensar usted? Bueno. Y él volvió a en sí. Como digo,
como digo, hay personas, como digo, hay personas que tienen revelaciones de parte de Y Dios. ahora esa persona está preocupada porque dice, ¿será que ya se me va a llegar el tiempo? Pero él dice, si me No, llegó pero- el tiempo, Dios sabe que ya me tengo que ir porque Como- ya hizo el dinero. Dice. Pero mira, como digo, hay revelaciones que son de parte de Dios. Hay sueños que la persona tiene quizás porque se acostó con el pie sucio. O porque comió mucho. O porque comió mucho. Amén. Hay diferentes 4 maneras que podemos distinguir el sueño. Una persona que come demasiado se queda soñando toda la noche. Una persona que se pasó pegada viendo películas, viendo esto y lo otro. El subconsciente está grabando y se queda soñando que si vio una película donde había disparo, que se veía fuego, que se veía choque de carro, y se queda soñando. A mí me decían, no te acuestes con los pies sucios porque vas a soñar. Me decía cuando yo era pequeño. Pero en fin, pero sí, Dios da revelaciones. Hay casos que el Señor, como yo digo, Dios obra por senderos misteriosos. Y como le he dicho, hay personas que pueden decirle, Señor, dame una oportunidad. Y como Dios, como digo, no trata con el hermano Salvador como trata conmigo, Él con cada uno de nosotros trata de diferentes maneras. Amén, porque Él lo sabe todo y Él sabe de qué manera tratar. ¿Quién sabe si Dios le dio una oportunidad a Él? Ahora, Él tiene, si Él tenía la fe de pedirle esto al Señor, esa fe tiene que manifestarla y decir, bueno, yo hice un trato con el Señor. Como dice mi hermano, hay que tener un cuidado con pactar con Dios, porque nosotros ya no pactamos con Dios, porque ya Dios hizo un solo pacto y ese pacto es Jesucristo. Ahora, de que hay personas que dicen, Señor, dame una oportunidad, y clama y ora por oportunidad. Dios le extiende oportunidad a la gente, pero llega a un nivel que las personas menosprecian y no aprecian la oportunidad que Dios le da, y lamentablemente después el castigo será peor que lo que le esperaba en principio. Por lo tanto, la persona tiene que escudriñarse a sí mismo y analizar si le está sirviendo a Dios. Sea que, bueno, aconseja a esa persona, muestra tu fe al Señor, sírvele. Si el Señor quiere que le sirva aquí, quiere sirve. Y si el Señor quiere que te vaya, te abrirá una puerta para que te vaya. Pero el asunto es que la persona, ¿verdad?, se rinda a Cristo, y sea aquí o sea en el lugar que sea, que diga, yo le voy a servir hasta el día de la muerte, no hasta el día que viva aquí o que me vaya para otro país. Amén. Bendito Jesús. Se me fue el tiempo. Dime rapidito y cierro. Pastor, que como que todo lo que se ha explicado como que choca con la Biblia, porque estamos diciendo de que Dios vino un pecador y le pidió al Señor que le diera una oportunidad. Mas, sin embargo, Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque la Biblia dice que aquel que no cree en Jesucristo, pues ¿cómo puede tener más oportunidades? Bueno, la oportunidad está mientras que la puerta está abierta. Claro, pero sería como contradictorio de que creen que la Biblia demanda que creamos al Señor a ciegamente. Oh, no, de hecho, eso es la fe, ese es el fundamento de la fe. Claro, pero por eso mismo. Pero si Dios me va a decir, bueno, pues tú vas a creer en mí, pero yo te voy a dejar que veas el infierno un poquito, o te voy a llevar a la puerta para que tú puedas creer en mí, como que contradice. Bueno, pues si te aclaro un poquito esto, como digo, mira, el punto está en la fe de la persona, y como dije, mire, habemos personas, como el mismo Jesús lo dijo, unos están a 100, otros están a 60, otros están a 30. Quizás algunos están a 25 y el Señor quiere que lleguen a 30 por lo menos. Y como digo, Dios trata con las personas de diferentes maneras, como dice Dios, amén, Dios obra por senderos misteriosos. Y vuelvo y repito, hay personas que Dios que conoce el entrar y el salir de esa persona, y que Dios que escudriña la mente y los corazones, Dios sabe que de la manera que yo vengo a Él, de la manera que Dios trató, quizá hay otra persona que de esa manera no viene. Yo vine de una manera al Señor, y hay otras personas que han venido de otra manera. Pero han visto personas que sí, Dios le ha dado la oportunidad de ver ciertas cosas o de experimentar ciertas cosas en el área de su vida, para que esa fe eche raíces y esa fe se fundamente. Pero mire lo que usted está diciendo, para que esa fe eche para adelante. No es que no conocía al Señor. No, de hecho. Una persona que, porque eso fue lo que estoy entendiendo, que personas que han muerto, Dios le ha permitido ir y volver. Si son personas cristianas, sí se pudiera aceptar eso.
Pero una persona que no conoce al Señor y usamos esta enseñanza, estamos diciendo que Dios pues no necesita en sí la fe para que se le cree en su Hijo, porque Él puede usar otra cosa para que se cree en Él. No malinterpretemos Por esto, eso, por lo que yo por digo. eso. El punto es, como yo digo, lo importante es la fundamental es la fe, pero que digo que a veces la fe, como le he enseñado otras ocasiones aquí, que si nosotros no alimentamos nuestra fe se queda raquítica. Nuestra fe tiene que ir en crecimiento. Y como digo, si Dios le ha permitido a ciertas personas para que esa fe eche raíces, pero tienen que tener un grado de fe y tiene que ver Dios el esfuerzo que esa persona de que quiere acercarse a Él. Y yo digo, mire, yo he oído testimonios de personas borrachos que han dicho, Señor, yo estoy atado en este vicio, no puedo liberarme. Yo sé que contigo es que yo puedo salir libre de esto. Y he oído testimonios así, que Dios le ha dado a esa persona una ventana de salida. Y es una ventana de oportunidad, porque Dios sigue extendiendo las oportunidades al pecador, no importa lo pecador que sea, Dios le sigue extendiendo. Pero Dios lo que espera es que esa persona aproveche la oportunidad que Dios le da para que esa fe se desarrolle y entonces por medio de la fe camine por el camino que es Cristo Jesús. Pero son empujoncitos que Dios le da a las personas. A todos Dios nos ha dado un empujón. A mí Dios me dio un empujoncito para que llegara a su camino. Y estoy seguro que a cada uno de ustedes, de alguna manera, Dios le ha dado un cierto empujón para que lleguemos al Sí, Señor. es verdad, porque a Pablo le dio un buen empujón. A Pablo lo soy yo grandísimo. Amén. Amén. Lo tumbó. Bueno, con esto cierro. Es que hay mucho, en cuestión de la palabra de Dios hay mucho misterio. Y la Biblia dice también en un sitio que Él nos declarará todas las cosas de las que le dijeron. Yo fui testigo en Comerío, mi pueblo, de una señora que llevaba 40 años muerta. Y abrieron su tumba y estaba igualita. No estaba polvo. A mi abuela cuando le abrieron la tumba, recogieron las cenizas y las echaron en un poste y se las pusieron al lado. Pero esa señora tenía hasta las medias, los zapatos, todo. Misterios de Dios. Porque lo que pasa es que yo pienso... Entonces decían que era bruja, que la vieja estaba haciendo lo que le hacía. Bueno. Era una señora de su casa. Seguimos la próxima semana porque me pasé 5 minutos. Pero misterio, sí hay misterio. Hay cosas que hoy no las entendemos. Pablo dice que un día veremos al Señor cara a cara y entenderemos lo que hoy no entendemos. Pero Dios sí hay misterios, los cuales nosotros no conocemos. Y como le digo, el cerebro humano nos llega hasta donde Dios nos permite que llegar. Y lo revelado es lo que tenemos nosotros que entendemos. Cierro con Deuteronomio 29 y 29. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros, mas las ocultas pertenecen a nuestro Dios. Dios les guarde, Dios les bendiga. Perdónenme que si ustedes querían decirle y seguir hablando, pero el tiempo se me acabó. Así que Mauro, pasa por aquí. Amén. Canta, hace la oración, ofrendamos y hace la despedida. Y nos vemos el domingo. Amén. Gracias y paz con todos. Vamos a orar por las ofrendas. Padre Santo, en esta hora te vamos a recoger las ofrendas. Te pedimos que las multipliques, que las bendigas, Señor. Bendice, Señor, el medio de cada una de ellas, los negocios, los trabajos, Padre bendito, que son para tu obra, Padre bendito. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo